Bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy estudiaremos los actos morales. Sigue apoyando al canal y suscríbete. El acto moral encierra todo un proceso en el cual el sujeto moral realiza un comportamiento susceptible de ser valorado como bueno o malo. En dicho acto involucra un aspecto como sentimientos, ideales, motivos, valoraciones, decisiones, entre otros. Los elementos que estructuran el acto moral son: número 1. Sujeto moral. Es un individuo dotado de conciencia moral. Este sujeto no es un ente abstracto o ideal, sino un ser concreto ubicado en una determinada circunstancia histórico y social. Por ello también se le llama sujeto real, dotado de razón, libertad y autonomía. El segundo elemento del acto moral son los motivos e intenciones. La palabra motivo deriva del latín motere, que significa mover. Los motivos se refieren a todo aquello que mueve o impulsa al sujeto a realizar un determinado acto, es decir, el motor de la acción o bien la razón por la cual realizamos dicha acción. Las intenciones hacen referencia a lo que se persigue al realizar dicho acto. Las intenciones pueden ser de diversa índole, internas al propio sujeto o externas, conocidas o desconocidas, racionales o irracionales. Pueden ser que tienda a la mejora, como buenas, o malas, carentes de una mejora. Veamos un ejemplo. Juan puede salvar a su vecino que se está ahogando en el mar, con la intención generosa de ayudar desinteresada, a fin de preservarle la vida, pero su intención pudiera haber sido otra: obtener mayores favores posteriores, puesto que su vecino es muy rico. El tercer elemento del acto moral es la conciencia del fin que persigue. Este consiste en el propósito que queremos lograr. Es necesario definir con precisión y claridad aquello que se quiere conseguir, pero tomando en consideración sus consecuencias, tanto positivas como negativas. Si realmente se llega a tener conciencia, entonces estamos frente a un acto con contenido moral, cuyos resultados podrían ser éticamente valiosos o provechosos en los diversos aspectos de la vida humana. Este momento del acto moral es importante, ya que visualizamos o anticipamos las secuelas o efectos que pudiera traer consigo, tanto negativas como positivas, evitando así caer en situaciones indeseables, peligrosas, desagradables o funestas. El cuarto elemento del acto moral son las decisiones. La decisión le otorga al acto moral su carácter autónomo y voluntario, ya que la decisión debe ser expresión de la voluntad y responsabilidad del sujeto, y no de una voluntad ajena, es decir, heterónoma, sino al contrario. Estas decisiones deben ser libres y autónomas, decididas por el mismo sujeto. Podríamos definir la decisión como la capacidad que tiene el sujeto para actuar por sí mismo, en concordancia con lo que cree que es mejor o la mejor elección, o
alternativa. El quinto elemento del acto moral son las elecciones. Implica elegir entre varios fines posibles. En un acto moral siempre se pregunta, ¿cuáles son los fines preferibles para llevar a cabo el acto moral? El sexto elemento son los medios. Los medios es el camino que se persigue para obtener lo que la voluntad busca. Una vez que se tiene bien definido el fin que se persigue, se ponen en juego los medios necesarios para llegar a conseguirlos. La ética reclama que los medios y los fines coincidan en cuanto a la bondad de cada uno de ellos. Es decir, que haya una relación ética entre los medios y los fines. Por ejemplo, no es permitido, desde la perspectiva moral, obtener un resultado elevado a través de medios bajos, ruines o perversos. El séptimo elemento del acto moral son los resultados. Se manifiestan después de haber realizado la acción y son inherentes a la decisión o hecho que llevo a cabo. Solo cuando ha sido consumado el acto podrá ser valorado, contrastado su resultado con el código moral vigente que rige a una sociedad. Es decir, los resultados van a ser aquello que obtuvimos al realizar el acto moral con los medios, la elección, las decisiones que tomamos, la conciencia del fin que se persigue, los motivos e intenciones y la racionalidad del sujeto. El octavo elemento del acto moral son las circunstancias. Además de los elementos mencionados, se habla de las circunstancias como otro ingrediente del acto moral. Se entiende por estas las diversas situaciones que rodean el acto moral. El hecho de llamarse circunstancias no significan que carezcan de importancia para la valorización del acto moral. A continuación, vamos a ver un caso que se pretende para que visualicemos mejor la complejidad del acto humano y determinemos sus elementos. Vete tomando nota. Del ejemplo es el siguiente. En 1907, un domingo por la mañana, Jesús García, operario del ferrocarril, encontró cerca del mismo un gran revuelo, ya que los vagones se incendiaban. La situación era crítica, porque varios furgones iban cargados de dinamita y la tremenda explosión amenazaba con destruir al pueblo, que tenía 5,000 habitantes. Jesús y otros compañeros ferrocarrileros decidieron salvar la vida de sus seres queridos y de los habitantes del lugar llamado Nacozari. Había que sacar el tren del pueblo y ellos lo harían. Jesús García buscó el bien de quienes amaba, de su gente, al grado de arriesgar lo más preciado que tenía él, que es su vida, para salvar la de los suyos. De este ejemplo podemos distinguir lo siguiente. En este caso, la acción de sacar el ferrocarril del pueblo es el objeto,
tiene la intención de salvar a las personas de Nacosari, es el fin que persigue con el acto. Y el incendio en uno de los vagones del tren que lleva dinamita son las circunstancias. Vamos a ver el siguiente esquema y analizar el caso para que aprendamos a juzgar las acciones que realizamos o que realizan otras personas. En el caso que acabamos de leer, la fuente de la moralidad. ¿Cuál es el objeto? Sacar el tren de Nacosari. Fuente de moralidad. ¿Es moralmente buena o mala? En este caso, para la moral, le es indiferente. Porque no importa si sacan el tren porque es una cosa, pongámosle así. ¿Sí? Es indiferente desde la perspectiva moral. El fin. ¿Cuál es el fin? Salvar a las personas que viven en la ciudad, Nacosari. ¿El acto o la fuente de moralidad es buena o mala? Moralmente bueno, porque vamos a salvar a personas, ¿sí? Anteponiendo en este caso la seguridad. ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Sí? Los elementos o fuentes del acto moral, las circunstancias. Pues sucede que algunos vagones llevaban dinamita y empezaron a incendiarse. Y si estallaban esa dinamita, el pueblo, todos los del pueblo iban a morir, los 5,000 habitantes. ¿El acto es bueno o malo? Desde el punto de vista moral, es bueno y hasta heroico que en esas circunstancias y Jesús y sus compañeros saquen el tren de Nacosari, ¿sí? Sin importarles en un momento dado arriesgar la vida. ¿Cuál fue la jerarquía de valores de Jesús y sus compañeros? Pues anteponer la seguridad de 5,000 habitantes antes que su propia seguridad, ¿sí? Entonces la seguridad estaba en su escala de valor, ¿sí? Como lo primordial en ese momento, ¿sí? En ese hecho que estaba sucediendo en la ciudad. Entonces, ese acto es moralmente bueno. En la fuente de la moralidad, ¿sí? O los elementos está el acto es moralmente bueno y heroico. Todo lo contrario, si Jesús y sus compañeros hubieran dicho, no importa y nos salvamos nosotros, hubieran muerto 5,000 habitantes. Sería un acto malo, moralmente malo e injusto, ¿sí? Entonces aquí podemos ver las fuentes o elementos del acto moral, el objeto, el fin, las circunstancias y al final vemos que el acto es moralmente bueno. A continuación vamos a ver los actos inmorales. Estos actos humanos que atentan contra las costumbres y los valores de la sociedad son aquellas acciones que van en contra de los principios, las normas o leyes, es decir, no hace lo correcto. Hacer cosas inadecuadas sabiendo que son incorrectas, actuando de manera diferente a lo que el grupo social acepta como adecuado o correcto. Por ejemplo, los actos que son considerados inmorales son, algunos de ellos, realizar actos en contra de la moral, conociendo la moralidad, como el homicidio, el suicidio, la pedofilia, la necrofilia, el voyerismo, la zoofilia, el incesto, realizar ciberbullying, ¿no? Por las redes sociales, también eso es un acto inmoral. Asimismo también copiar en un examen, ¿no? Ser bastante denigrante con las personas, el racismo,
son actos inmorales, entre otros, que van en contra y atentan contra las normas ético-morales de la sociedad. A continuación vamos a ver los actos amorales. La palabra moral es un adjetivo que se puede aplicar a una persona o un acto realizado por alguien. Cuando se refiere a un individuo, se lo presenta a este como despojado de sentido moral. El término amoral se forma con el prefijo a, que significa sin, y la palabra moral. De esta unión se desprende amoral, que significa sin la moral o no moral, y se refiere a aquellos individuos que actúan de forma diferente a lo que el grupo social del que forman parte consideran que es correcto. Es importante no confundir entre amoral y lo inmoral. Una circunstancia inmoral es directamente opuesto a la moral y a las buenas costumbres de la sociedad en la cual nos desarrollamos. Es decir, se trata de un comportamiento malo e incorrecto, sabiendo que así lo son y aún así lo llevamos a cabo. Ejemplo de un acto amoral. Juanito, quien padece una enfermedad, discapacidad cognitiva, robó, por así decirlo, en la tienda de la esquina. Sin embargo, una persona moral, como en este caso con una discapacidad intelectual cognitiva, carece de moral, por lo que no puede juzgar sus actos o no pueden ser juzgados sus actos como buenos, como malos, como correctos o incorrectos. A diferencia de los actos morales que ya vimos, que necesitan ciertos aspectos, ciertos elementos para considerarse moralmente bueno o moralmente malo, y los actos inmorales que van en contra de las tradiciones, costumbres, reglas, normas de la sociedad, ¿sí? Y que se realizan aún sabiendo que están mal, que va en contra de esas reglas sociales y aún así se realiza, esos son actos inmorales. Al contrario de los actos morales aquí bien lo decimos, sin moral, sin moral, ¿sí? Sin moral o no moral. ¿Por qué? En el ejemplo que les dimos acerca de esta personita, como puede ser cualquier otra persona, no existe una autonomía, no existe un concepto de maldad o bondad en él. No existe una libertad porque tiene una discapacidad que le impide tomar sus propias decisiones y no son conscientes. Por eso dije robar entre comillas o por así decirlo, porque en estas circunstancias son personas que no tienen la definición de bueno o malo, ¿sí? No existe en sus actos la bondad o la maldad. Por eso son actos amorales. ¿Sí? Cualquier pregunta, cualquier duda, estamos ahí en sus comentarios. Y bueno, hasta aquí con el estudio de los actos morales, esperando que nos acompañen en otro vídeo. Y bueno, suscríbanse al canal, sigan con nosotros y denle like y hasta la próxima.